bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana que Dios nos ha bendecido. Y como todos los domingos que estamos acostumbrados a hacer todos los domingos en nuestra iglesia, Revivando el Fuego con nuestro pastor Jorge Reyes Villanueva. Y estos estudios se llevan a cabo para los líderes, hermanos, ¿sí? Y ahora lo estamos haciendo en el video por medio de las autoridades que no nos permiten estar en las iglesias. Pero nosotros como quiera tenemos que seguir el proceso de la iglesia, hermanos, y hacerlo aquí en casa, pero tenemos que seguir el proceso, hermano, y es lo que estamos haciendo todos los domingos, ¿sí? Y quisiera hacer una oración primeramente, hermanos, para dar inicio. Señor Jesús, Rey de la Gloria, gracias por esta bendición que nos das una vez más en el poder abrir nuestros ojos, Señor. Señor, te pedimos que esta mañana bendigas este estudio, que nos bendigas, Señor, con nuestra mente, nuestros corazones, Señor, para poder entender, Señor, sus palabras que habla sobre la santidad, Señor, porque muchos de nosotros fallamos con este tema, Señor. Ayúdanos a poder entender esto, Señor, para aplicarlo a nuestra mente, a nuestro corazón, para poderte agradar a ti, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Señor. También te pedimos por todos los hermanos en la iglesia, todos los hermanos que andan sufriendo, la gente que andan sufriendo por medio de esta pandemia, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, esta mañana, hermanos, quisiéramos hablar de la santidad, que es un tema muy largo, que no podemos acabar, hermanos, porque es un tema que se embarca en muchas cosas, hermanos, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer, hermanos, lo vamos a dividir en partes, en temas sobre la santidad. Y hoy en esta mañana nos vamos a enfocar en la obediencia. Porque para nosotros agradar a Dios tenemos que andar en obediencia, hermanos, ¿sí? Y quisiera comenzar con este texto, hermanos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice: en el nombre de Jesucristo, como hijos obedientes, no os conformes a los deseos que antes tenías, ¿sí? Estando en vuestra ignorancia. Fíjense que lo que dice, hermanos. Como hijos obedientes o como hijos en santidad, no os conformes a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Es decir, hermanos, si no andamos en obediencia, andamos en ignorancia, ¿sí? Sino, el 15, sino como aquel que os llamó es santo. Y lo dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está: sed santos porque yo soy santo. Qué tremendo, hermanos. Todas las escrituras habla sobre el único que es santo, y es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único santo, hermanos, sí. Y por medio de esa gracia nosotros tenemos la oportunidad, ¿sí?, de poder congregarnos, alabarlo, glorificarlo, pedirle. Todo esto tenemos esta oportunidad, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Del Antiguo Testamento ellos tenían un sistema, hermanos, de animales, pero ahora nosotros por la misericordia tenemos, por medio del Espíritu Santo, tenemos esta comunión, hermanos, ¿sí?, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y vamos a hablar un poco de la santidad, hermanos, porque la santidad es algo muy importante para ser cristiano, hermanos, ¿sí? La santidad nos acerca a Dios, ¿sí? La santidad nos acerca a Dios, hermanos, ¿sí? Cuando andamos en santidad, la Biblia dice que no somos perfectos. Nunca vamos a ser perfectos, porque el único perfecto es Jesucristo, hermanos. Él vivió una vida perfecta y Él es el único perfecto. Nosotros nunca vamos a ser perfectos. Sí podemos. La Biblia nos dice que ser, ¿sí? Es decir,
que tratemos, aunque fallemos, tratemos, y es una lucha, hermanos, que nosotros como cristianos debemos de hacer todos los días, hermanos, mientras estamos en este mundo de oscuridad, hermanos, ¿sí? Y de esto vamos a hablar esta mañana. Y como estamos acostumbrados, hermanos, de hacer los estudios, hacer los estudios para que los hermanos se los lleven para su casa, ¿sí? Para que ellos lean en su casa, para que estudien, para que si ellos puedan aprender un poquito, hermanos, ¿sí? Y no nada más es el pensamiento, sino que está respaldado por escrituras, hermanos, ¿sí? Y ese es el propósito de esos estudios, hermanos, para que nosotros como líderes, hermanos, podamos animarnos, podamos alejarnos del pecado, podamos agradar a Dios, porque nosotros como líderes, hermanos, tenemos muchos tropiezos, se puede decir, ¿sí? Pues tenemos muchos tropiezos, hermanos, y muchas veces por medio de los tropiezos, por medio de los desánimos, muchos líderes empiezan a caer en el pecado, se van de la iglesia, ¿sí? O empiezan a dividir. Eso es lo que pasa, hermanos. Este es el propósito de estos estudios, hermanos. Y si alguien quiere este estudio, hermanos, nomás deja ahí su correo electrónico y mandamos este estudio, hermanos, ¿sí? Y vamos a comenzar. El tema de ahora, el estudio es la santidad de un líder, ¿sí? Y el tema de hoy va a ser la obediencia. De aquí nos vamos a basar sobre la santidad. La santidad puede ser el vestimiento, apartarnos del pecado, puede ser muchas cosas la santidad, hermanos, ¿sí? Pero hoy solamente vamos a basar en obediencia, hermanos. Es lo más importante, hermanos. La obediencia es lo más importante y como digo, la otra semana a lo mejor nos basamos en el pecado y la semana que viene en el vestimiento y así nos vamos, hermanos, hasta que podamos agarrar un entendimiento de qué es la santidad y cómo podemos nosotros caminar en santidad, porque dice la Biblia que nosotros fuimos apartados para Dios, ¿de qué? Del mundo, ¿sí? So, vamos a comenzar, hermanos, en el nombre de Jesucristo, vamos a comenzar. Muchos decimos, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es todopoderoso, Dios es misericordia, ¿sí? Dios perdona. Muchos de nosotros decimos esto, hermanos. Todos casi usamos estas frases para describir a Dios, hermanos, ¿sí? Pero hay algo más que la mayoría de los cristianos olvidan. Y eso es, Dios es santo. Eso es lo que muchos de nosotros nos olvida, que Dios es santo. Y no quiere decir que Dios es santo y ahí, no, hermano. Esto quiere decir que para que nosotros agrademos a Dios, también tenemos que llevar una vida en santidad, ¿sí? Y eso es muy difícil para muchos cristianos, para muchos líderes, hermanos, caminar una vida en santidad, porque es una gran batalla, hermanos, para caminar ese camino de santidad, es una batalla, hermanos, ¿sí? Hablar sobre la santidad embarca en muchos temas que nunca termináramos. La enseñanza de la doctrina de la santidad hace que muchos líderes abandonen la iglesia, porque no les gusta que se les hable del pecado, no les gusta que se les hable del carácter o la actitud, no les gusta que se les hable sobre el vestimiento, no les gusta que se le hable sobre la obediencia, ¿sí? Y todo esto es parte de la voluntad de uno mismo, ¿sí? La santidad es una decisión de tu voluntad. Es lo que eliges hacer con tu vida. Eso es lo que la santidad es, lo que tú eliges hacer con tu vida. Es tu conducta, vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Eso es la santidad, hermano.
En resumen, la santidad es hacer las cosas que le agradan a Dios. Eso es la santidad. Hacer las cosas, es decir, vivir una vida en santidad. Eso es lo que le agrada a Dios. Es lo que haces con tu tiempo y tus acciones, ¿sí? ¿Está viviendo para agradar a Dios y dar fruto? Si no estás viviendo para agradar a Dios y no estás dando fruto, entonces no estás en santidad. No estás, mi hermano. Y no te engañes, ¿sí? Porque si estás cerrando si estás en las cosas del mundo, no estás agradando a Dios, ¿sí? Vamos a seguirle. Dice Efesios 4, 2 y 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despongaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego dice, y renovas en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Ahí está, vestidos del nuevo hombre, que es la vida santidad. Creado según Dios en la justicia, y lo dice, y santidad de la verdad. Otro texto que ya lo leímos, donde dice Pedro, si como aquel que os llamó es santo, y lo dice esta palabra, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. Ya aquí nos dice que ser significa que es nuestra propia voluntad. Porque lo que hacemos afuera y dentro de nuestro cuerpo se llama voluntad. Si yo me levanto para ir a la iglesia, eso es mi propia voluntad. Es decir, yo me levanto y me voy a la iglesia, eso es mi voluntad. O sea, yo me levanto y voy a la tienda, eso es mi voluntad. O cuando uno cae en adulterio, es propia voluntad. O cuando uno cae en fornicación, es tu propia voluntad. La palabra sed en el griego es este. Y su significado es éramos, estaré, estando, estuvimos, sido y tenía. Se está hablando propia voluntad, es decir, no nosotros mismos a las tendencias malignas en nuestra alma, orgullo, pereza, vanidad, avaricia, envidia, lujuria de la carne, para ser seguidores fieles de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el texto en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Cuando uno se niega, está despojando al viejo hombre. Porque dice Jesús, el que quiera seguirme, cargue su cruz y niéguese a sí mismo. Ya habéis sido justificados, dice, para seguir, dice, despojarnos del viejo hombre. Cuando uno se niega, está despojando del viejo hombre, ¿sí? En 1 Corintios 6:11 nos dice, y estos eran algunos más que habían sido lavados, ya habían sido más santificados, ve, ya han sido santificados, ya habían sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El momento que nos bautizamos somos santificados por el Espíritu Santo. Y lo que ahora a nosotros nos toca es despojarnos del viejo hombre para vivir una vida en santidad con nuestros frutos, es decir, agradar a Dios y dar fruto por medio de la obediencia, ya que la santidad se trata de muchos temas, ¿sí? Déjenme paro ahí, hermanos. Dice Pedro, dice, sed
también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice, sed. Sed viene siendo nuestra propia voluntad. Es lo que sed quiere decir. ¿Sí? Porque Pedro está diciendo, sed. ¿Sí? Que trates, que lo hagas. ¿Sí? Para que vivas una vida en santidad. Eso nos dice a nosotros que nosotros por medio de nuestra vida, ¿sí? Podemos vivir una vida de santidad. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo. ¿Sí? Ya que la santidad se trata de muchos temas, hoy vamos a ver la santidad por medio de la obediencia. Para andar en santidad debemos de obedecer. Grábese eso en la mente. Para andar en santidad debemos de obedecer. ¿Sí? De obedecer, hermanos, debemos. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia tiene mucho que decir sobre la obediencia. ¿Sí? Déjame paro aquí. Si usted lee de Génesis hasta Apocalipsis, usted va a ver, hermanos, que la Biblia tiene mucho que decir sobre la obediencia. Decir, hermanos, hay historias, ¿sí? Hay mandamientos sobre la obediencia, hermanos, ¿sí? Y para nosotros en esta mañana entender qué es obediencia, ¿sí? Cómo la santidad y la obediencia van mano a mano, ¿sí? Si usted no obedece, no anda en santidad. Usted tiene que obedecer a Dios para andar en santidad, ¿sí? Y para nosotros entender en santidad esta mañana tenemos que regresarnos al Antiguo Testamento y comenzar a buscar allá la santidad, ¿sí? Tenemos que regresar hasta el Antiguo Testamento, hermanos, ¿sí? Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos primero a comenzar en el Antiguo Testamento y luego nos vamos a venir a la iglesia, ¿sí? Es lo que vamos a hacer esta mañana en el estudio para poder entender que la obediencia, hermanos, la obediencia es muy importante, ¿sí? Y es la número uno del tema de santidad. Obediencia, hermanos. Porque cuando Adán y Eva cayeron, ¿por qué cayeron? Ellos andaban en santidad. Dice la Biblia que ni sabían que andaban desnudos. Pero, ¿por qué cayeron? Por la desobediencia. No le hicieron caso a Dios. Y por eso cayeron ellos, hermanos. Por la desobediencia. ¿Sí? Porque hoy muchos líderes caen en el pecado. Por la desobediencia. ¿Por qué muchos líderes se van de la iglesia? Por la desobediencia. ¿Sí? Por eso, hermanos. ¿Sí? Y vamos a regresar al Antiguo Testamento para poder aclarar la santidad y la obediencia, hermanos. ¿Sí? Para cuando ya lleguemos al Nuevo Testamento, ya en la mente ya tenemos una visión muy clarita de la santidad del Testamento. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, Dios comenzó a enseñar a su pueblo el significado de la santidad cuando se le reveló a Moisés en la zarza ardiente. ¿Sí? En Éxodo 3:5 dice, y dijo, no te acerques, quítate tus calzados de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aquí podemos ver que por primera vez la palabra santo, ¿sí? Aquí podemos ver la primera vez que se menciona la palabra santo, cuando le dijo Dios a Moisés que donde él estaba pisando era santo. ¿Por qué era santo? Porque Dios estaba allí. ¿Sí? El tiempo, ¿sí? Fíjense esto, hermano. El tiempo, el espacio, objetos y personas, todos pueden volverse santos si pertenecen a Dios. ¿Sí? Déjenlo, repito otra vez. El tiempo, el espacio
espacio, los objetos y personas, todos pueden volverse santos si pertenecen a Dios. ¿Sí? Por ejemplo, la tierra. Contaba Moisés, antes que Dios llegara ahí, era tierra igual como que hizo Dios, tierra. Era la misma tierra. ¿Sí? Pero esa tierra se hizo santo cuando Dios se le apareció a Moisés. O cuando Dios empezó a habitar en esa montaña. Es cuando se hizo santo esa tierra. ¿Sí? Y vamos a seguirle. El templo de Jerusalén se considera un espacio sagrado. Y los objetos utilizados en la adoración de objetos sagrados eran santos, como la lámpara, donde estaba el pan, el altar del sacrificio. Todo eso eran objetos santos, hermanos. ¿Sí? Todo eso era santo, hermanos. Los días de reposo y las fiestas de Israel se consideraban como días santos. Y los israelitas fueron llamados el pueblo santo de Dios en virtud de pertenecerle. ¿Sí? Todo eso son lo que acabo de decir: tiempo, espacio, objetos, personas que por medio de Dios se hacían santos, hermanos. ¿Sí? Todo esto. Vamos a seguirle. Y la tierra que Moisés, ya lo dijimos, era santa. La palabra santo en hebreo, en el hebreo es kadosh, ¿sí? Y significa santidad, santificado, consagrado y apartado. ¿Sí? La santidad solo pertenece a Dios, solamente a Dios. Solamente a Dios le pertenece esa santidad, hermanos. ¿Sí? Su relación con una nación, un lugar, con una cosa como agua, ¿sí? O con una persona. La santidad de Dios impregna todo su ser y da forma a todos sus atributos. Su santo. Su misericordia es una misericordia santa. Incluso su ira es santo. Fíjense, hermano, hasta la ira de Dios es santo, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es un juez justo. Él es un juez justo. Hasta su propia ira es santo. Y como digo, a mucha gente no le gusta hablar sobre la santidad. Que quieren mirar a Dios como un Dios bueno, un Dios amable, un Dios misericordio. Pero es un Dios de ira, hermanos. Consumiendo de fuego, dice Hebreos. Él es tan santo que su propio ser está completamente ausente incluso de un rastro de pecado, hermanos. Es tan santo, hermano, que no puede haber ni un pedacito, ni una huella de pecado alrededor de Él, hermano. Así es el santo Él. Este es un texto del Antiguo Testamento que, como les aplica al pueblo de Israel, también nos aplica a nosotros. Cuando Dios estaba haciendo una relación con los israelitas, les dijo a Moisés que diera las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel. Debes de ser santo porque yo, el Señor, tu Dios, es santo, hermanos. Vamos a darle la vuelta aquí. Y esto está en Levíticos 19:2. Pero para que eso sucediera, necesitamos conocer las reglas básicas. ¿Sí? Tenían que acudir a Él en sus términos, no en los de ellos. ¿Sí? Para que el pueblo de Israel fuera un pueblo santo, ellos tenían que aceptar los términos y las reglas de Dios. No Dios de ellos, porque hoy en día, hermanos, nosotros expectamos que Dios acepte nuestras reglas, nuestros términos, ¿sí?
Y no es así, hermanos. Nosotros tenemos que aceptar los términos y las reglas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es decir, hermanos, tenemos que estar en los cultos. Tenemos que llegar a tiempo. ¿Sí? Tenemos que, como líderes, tenemos que llegar a tiempo. No podemos dejar que Dios nos esté esperando en la iglesia para que nosotros lleguemos. No, hermano, nosotros tenemos que estar ahí a tiempo como líderes en las iglesias. Tenemos que participar en la iglesia como líderes, hermanos. No es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Si el servicio es estar en la iglesia a las 30, 40 minutos temprano, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que adoptarnos a Dios, no a nuestra manera, hermanos. Y ese es el problema de los líderes hoy, que batallamos con esto, hermanos. Tratamos de hacer que Dios nos espere a nosotros para llegar ya bien tarde a la iglesia. No, hermanos, tenemos que estar a las reglas y los términos de Dios, hermanos. Y es lo que Él hizo con el pueblo de Israel. Para que Israel entrara con un pacto con Dios, ellos tenían que aceptar todo lo que Dios les dijera. Todo, hasta la letra, hasta la última letra. Y esto era el problema del pueblo de Israel. Y hoy en día, nosotros como líderes, que ya dije, que no queremos estar a los términos de Dios, sino a los de nosotros. Así como los israelitas batallaban con esa actitud, también nosotros hoy en día que no queremos sujetarnos a la iglesia, a nuestro pastor, a Dios, hermanos. Vamos a analizar la santidad en el Antiguo Testamento. La santidad por medio de la obediencia. Veamos esta foto que nos muestra la santidad y la obediencia. Y aquí la dibujé, hermanos. La dibujé aquí, ¿sí? En el estudio. Y también la dibujé, la puse en el pizarrón para poder entender la santidad, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene todo esto? El tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, los muebles santos. ¿Qué tiene todo eso que ver con la santidad? Mucho, hermano, tiene mucho que ver con la santidad. Que estoy más seguro que si a nosotros nos tocara hacer esto hoy en día, nadie cumpliera. Vamos a hablar poquito sobre el tabernáculo, hermano. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito y para poder entenderle lo que era el tabernáculo, hermanos. Y vamos a ponernos en punto. Punto número 1, instrucciones para el lugar santo. Es decir, Dios le dio a Moisés las instrucciones para hacer todo esto, hermanos. Los muebles, el patio, las distancias en el patio, la cerca, el tabernáculo. Él le dio instrucciones a Moisés para que ellos hicieran todo esto, hermanos. Les dio dones de sabiduría para carpinteros, pintores. Les dio todo, hermano, de dones para que ellos pudieran hacer esto. Pero Dios le dijo cómo quería el tornillo, cómo quería el clavo, de qué tamaño quería el clavo, de qué tipo de lino, de qué tipo de oro, de qué tipo. Él le dijo todo, hermanos. ¿Sí? Él le dio todas las instrucciones a Moisés. Éxodos 25, 8, 9 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo, dice, te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. ¿Sí? En la ley que Dios le dio a Moisés que construyera con instrucciones, específicamente un santuario, ¿sí? Un edificio especial que sirva como morada para Dios, porque Dios iba a morar ahí, Él le dio las instrucciones, porque como digo, Él es santo. El tabernáculo era una copia y sombra de lo que está en el cielo, y lo dice Hebreos 8:5, ¿sí?
Y Colosenses 2:17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Sí? Todo esto tiene un significado, hermanos. Dios no cree que nomás dijo, pon este mueble aquí, pon esto aquí. No, hermanos, Él lo estaba haciendo con una intención que todo esto apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Vamos a darle la vuelta. Vamos a mencionar cada pieza. El patio exterior del tabernáculo, que era este. Este era el patio, hermanos, que había, estaba dentro de la cerca. Este era el patio aquí adentro. ¿Sí? El tabernáculo, dice, aquí en el tabernáculo, hermanos, ¿sí? Los sacrificios aquí afuera eran sacrificados, hermanos, ¿sí? Se nos dice que el tabernáculo debía estar rodeado por un patio al aire libre. ¿Qué es esto? ¿Sí? El tabernáculo tenía que estar rodeado de un patio libre, ¿sí? Que tenía que estar un patio, alrededor de un patio libre, hermanos, ¿sí? Y esto era el tabernáculo y el patio, ¿sí? Aquí era el tabernáculo, hermanos, y esto era el patio que rodeaba el tabernáculo, y esta aquí era la cerca que rodeaba el patio y el tabernáculo. En otras palabras, Dios se estaba protegiendo del pueblo, hermanos, porque el pueblo era pecador. Dios hizo una cerca, un patio y el tabernáculo para separarse del pueblo, hermano, para que nadie se le acercara, porque Él era muy santo, ¿sí? Él era muy santo. Punto 3. Los 7 muebles sagrados. Primera pieza era el altar de la ofrenda, del altar del sacrificio aquí, hermano, donde se quemaban los animales, y está en Éxodo 27:1. La primera pieza que un adorador altario cuando entraba a la puerta, aquí estaba la puerta, aquí es cuando los estos aquí afuera de la cerca eran donde los israelitas dormían, era la tienda de los israelitas, y aquí le puse el texto. Todo esto eran tiendas de los israelitas, estaban todos aquí. En este lado también lo rodeaban las tiendas de los israelitas donde ellos dormían. Ellos estaban afuera y Dios estaba adentro, ¿sí? Y aquí había una cerca, hermanos, ¿sí? Cuando entraban, esta cerca siempre estaba abierta, hermanos, ¿sí? Y cuando entraban, lo primero que miraban era el altar del holocaustas. Es lo primerito que ellos miraban, hermano. Cuando entraban para adentro, eso es lo que ellos miraban. Y esto, cuando ellos lo miraban, estaba en fuego, estaba en humo, ¿sí? Es lo primero que ellos miraban, la primera pieza. El fuego que ardía continuamente en el altar de bronce consumaba completamente los sacrificios. Fue un recordado manchado de sangre del pecado, ¿sí? Los sacrificios eran un recuerdo diario constantemente de lo mal que nuestros pecados son a la vista de Dios. La manera que ellos sacrificaban los animales, ¿sí? Aquí le paro. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, miraban este humo que se subía para arriba, cuando estaban quemando los animales, hermanos, era para que ellos se recordaran de tan feo que era el pecado, de lo horrible que es el pecado. Ellos cuando estaban acá afuera o aquí, esperando llevar su animalito en el día de sacrificio, y miraban este humo del altar del holocausto, cuando miraban todo ese humo, era para que ellos vean y se recordaban lo feo que es el pecado, que se tenía que quemar, hermanos, ¿sí? En 1900, en la Segunda Guerra Mundial de 1944, hermanos, que los judíos fueron exterminados por los alemanes, es lo que ellos hacían. Ellos quemaban los cuerpos de los judíos. En vez de quemar animalitos, ellos quemaban los cuerpos de los judíos. Y por eso se llamó holocaustas,
Por eso se llegó a llamar eso en la guerra mundial de holocaustos, porque los alemanes quemaban los judíos. Pero aquí, hermanos, el altar de holocaustos es para los animales que se sacrificaban por medio del pecado, ¿sí? Esto es lo que era esta pieza, hermano, y aquí salía todo el humo, ¿sí? Vamos a, y aquí le puse el texto también, ay, ya lo borré, aquí le puse el texto de la pieza, cómo habla de la pieza, cómo se construye y para qué es y cómo se debe de usar, ¿sí? Pero lo primero que hacían, hermanos, llegaban con el sacerdote, ¿sí? Y traían su animalito, por ejemplo, yo llegaba con el animalito, y lo que yo estaba haciendo, yo estaba representando a la familia Mendoza, ¿sí? Para que los pecados de la familia Mendoza fueran perdonados, ¿sí? Y yo agarraba un cuchillo, no el sacerdote, porque el sacerdote no estaba, no era expresión para los pecados de la sacerdote. Cuando yo llegaba con el era para mí, hermanos, y mi familia. A mí me daban el cuchillo y yo le cortaba. Y salía la sangre y en una sartén caía la sangre. Y luego el animalito lo quemaban aquí, ¿sí? Y luego lo que hacían con la sangre del sacrificio, entraban para adentro y los ponían en los 4 cuernos del altar de incenso. Y luego la avientaban en la arca ¿sí? Del pacto. Le empezaban a aventar, ¿sí? Ahora la segunda pieza era la fuente de bronce, ¿sí? Y déjenme paro, el altar de la ofrenda holocausta significaba el sacrificio de Cristo. Apuntaba al sacrificio de Cristo. Apuntaba que debía haber una muerte por los pecados, ¿sí? Ahora la segunda pieza es la fuente de bronce. En Éxodo 30, 17, 21. ¿Sí? Y aquí estaba la fuente de bronce. Cuando el sacerdote pasaba por aquí, hermanos, y solamente los sacerdotes son los que venían para acá, se lavaban aquí, en la fuente de bronce se lavaban, y aquí le puse el texto, se lavaban las manos ellos, ¿sí? Y se lavaban los pies para entrar al lugar santo. ¿Sí? Se tenía que lavar para entrar al lugar santo. Y esto representa el lavamiento, hermanos, que ahora nos lava y nos santifica a nosotros. Y sabemos que eso es el bautismo. ¿Sí? Que eso era la segunda pieza. ¿Sí? Y ya como dije, el sacerdote entró por la puerta del patio exterior, se enfrentó al altar donde se sacrificaba. ¿Sí? Y luego iba, después del sacrificio, se lavaba las manos y los pies para entrar al lugar santo. El lugar santo, ¿sí? Esas eran las 2 piezas afuera, hermanos, del patio, ¿sí? El lugar santo era el primer cuarto, adentro del tabernáculo, ¿sí? Aquí después que se lavaba las manos, entraba para adentro, hermanos, ¿sí? Y aquí era el lugar santo, ¿sí? Donde el sacerdote podía entrar. ¿Sí? Y ellos en diario iban y le daban mantenimiento al candelario, cambiaban el pan, ¿sí? Le echaban aceite a los candarios para que siguieran quemando, porque el candario era la única luz aquí, hermanos, ¿sí? La primera pieza, este era el lugar santo aquí. Esto es el lugar santo. Atrás de esta cortina era el lugar santo, donde nomás entraba el sacerdote, ¿sí? Y la cuarta pieza era el tercer pieza era el candelero de oro, que es este. Este era la tercera, 1, 2, 3. Esta era la tercera pieza de los muebles, ¿sí? Y esta pieza, en el lado sur del lugar sagrado se encontraba el calendario de oro puro. No había luz en absoluto en el lugar sagrado, excepto lo que provenía del candelero. En otras palabras, aquí estaba muy oscuro. Cuando entraba el sacerdote al lugar santo, estaba muy oscuro, hermanos. Y el candelero era la única luz adentro. No había otra luz. Era la única luz para todo, hermanos. El candelero.
¿sí? Y esta es la tercera pieza. Ahora, la cuarta pieza era la mesa del pan, ¿sí? Esta era la mesa del pan de la proposición, ¿sí? Directamente enfrente del candelabro. Estaban enfrente de uno al otro, ¿sí? Pero lo puse aquí porque no me daba espacio, hermanos. La mesa de la proposición del pan del lado norte, ¿sí? Uno solo podía ver el pan por la única luz. Se le ponía 12 panes una vez por semana. Durante la semana el pan debía ser exhibido antes de Dios. El sábado los sacerdotes debían comerlo. Así Dios y el hombre compartían la mesa, la misma mesa justa en comunión de la misma pan, ¿sí? Y habían 12 panes, hermanos, aquí. Y cada pan representaba la tribu de Israel, ¿sí? Todo tenía un significado, hermano. Esta luz que dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Esto es lo que el candelabro en este tiempo apuntaba a Jesús. Porque aquí el candelabro era la única luz. Pero cuando llegó Jesús, dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. Ahora el pan, ¿quién era el pan vivo? Jesucristo. Dijo él, yo soy el pan vivo. Teníamos aquí enfrente de la cortina a entrar al lugar santísimo estaba el altar de incienso. Aquí. Este era, aquí está el texto. Este era el altar incienso, que era la quinta pieza, ¿sí? Y la quinta pieza era el altar del incienso con sus 4 cuernos. Tenía un cuerno en cada lado, hermano, ¿sí? En cada lado tenía un cuerno, ¿sí? Esto estaba junto al velo. Aquí estaba el velo. Esto estaba junto al velo, ¿sí? Y separaba el lugar santo y el lugar santísimo y el lugar santo. Este altar tenía un solo propósito: quemar inciensos, no sacrificios. Aquí no hacían ni un sacrificio, era nomás para quemar inciensos, ¿sí? Eso es lo que eso era. Y en ese día, hermanos, ellos tenían como un tipo de chadola, no sé cómo lo podría decir, pero ahí es donde se quemaba el incienso, ¿sí? No es como lo hacen los católicos, que traen como una, que así, que le dan vuelta y el humo anda para ahí, para acá. No, eso ya fue una copia de la iglesia católica. Pero los judíos era muy diferente, hermano, ¿sí? Y a lo mejor el sacerdote agarraba la esa y levantaba así el incienso para que el olor y el humo estuviera alrededor, para cuando él entrara al lugar santísimo le cubriera el humo, el olor, que no viera el arca de pacto, ¿sí? Ahora vamos al lugar santísimo. El lugar santísimo era el último cuarto, ¿sí? Y estaba dividido por una cortina, ¿sí? Y ahí es donde Dios moraba. Que nadie podía entrar solamente una vez al año a dar expiación por los pecados, ¿sí? Y para que y solamente era el sumo sacerdote que entraba ahí, hermanos. No los hijos de Aarón, sino que solamente el sumo sacerdote entraba allí. Y cuando entrabas, tenían que entrar descalzos. Después que se lavaban aquí los pies, ellos tenían que entrar al lugar santo descalzos, ¿sí? Para que no trajeran tierra, para que no anduvieran sucios, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban pisando en un lugar santo, ¿sí? Y el lugar santo, hermanos, era el más sagrado de todos. Contenía la arca del pacto, cubierta con una tapa especial llamado el propiciatorio, ¿sí? Aquí fue donde residía la presencia de Dios y donde él habló con Moisés. El velo o la cortina bloqueaba el camino para que otros no pudieran entrar. La arca del pacto descansaba en el lugar más sagrado donde habitaba la presencia de Dios. Y adentro, hermanos, de la arca del pacto, aquí adentro, ¿sí? Estaba
las piedras del 10 mandamientos, ¿sí? Estaba el maná y estaba la barra de Aarón aquí adentro, hermanos, ¿sí? Y luego aquí arriba era una tapa que le llaman propiciatorio, ¿sí? Y arriba estaban los querubines, ¿sí? Y los dos tenían las alas cubiertas en sus caras, mirando para abajo. ¿Sí? Era la presencia de Dios. Aquí es donde la presencia de Dios estaba, hermanos. Aquí. ¿Sí? Y por eso esta pieza era muy sagrada. Que Dios le dijo al pueblo, no me toquen la arca del pacto. Porque si me llegan a tocar la arca del pacto, van a morir. Y sí murieron. Murieron. Ahora, hermanos, el propositario que dijimos que era la tapa, ¿sí? De la arca del pacto, ¿sí? Esta era la tapa del arca, ¿sí? Era oro, ¿sí? Era de oro, tenía unos querubines, ¿sí? Y los querubines estaban involucrados en la protección de la santidad de Dios, ¿sí? Aquí una vez al año solo el sumo sacerdote entraba con sangre de sacrificio del altar de bronce para rociarlo en el propositorio para obtener el perdón de los pecados de Israel. ¿Sí? La sangre que él agarraba de aquí, cuando le cortaban el cuello al animalito, la traían para adentro, le ponían aquí unos 4 cuernos y le echaban el papa de propiciatorio, aquí estaban así, para que Dios perdonara sus pecados. Todo era un proceso, hermanos, que ellos tenían que hacer, ¿sí? Tenían que poner fila. ¿Sí han visto cómo hoy en día aquí en Matamoros o en las tiendas, toda la gente para entrar al mercado se tiene que poner en fila? Bueno, ellos hacían lo mismo. Y esta sangre, eran pasos que ellos tenían que hacer, hermanos, para entrar con Dios, hermanos, ¿sí? Y no cualquier persona podía entrar. Ahora, vamos a hablar, bueno, ya hablamos del tabernáculo y sus muebles, ¿sí? Y su patio, su tenta. Y hay otro, hermanos, pero no lo voy a poner aquí en el pizarrón, pero lo puse aquí, que es la vestidura del sacerdote, del sumo sacerdote, no sacerdote, sino que el sumo, ¿sí? Y aquí podemos ver que el sumo sacerdote tenía una corona, ¿sí? Aquí arriba. Él tenía una corona, ¿sí? Arriba, ¿sí? Y luego tenía una coraza, ¿sí? Tenía aquí, y esto tenía presentaba cada tribu de Israel, ¿sí? Y tenía el efod abajo. Esto era el efod, hermanos, ¿sí? El efod, ¿sí? Y luego abajo del efod tenía una túnica, ¿sí? Y aquí tenía unas campanas, ¿sí? Y lo que hacía el sumo sacerdote, hermanos, cuando él andaba adentro, acá afuera los hijos del sacerdote, el sumo sacerdote, oían al sumo sacerdote con las campanas, ¿sí? Oían. Pero en la vestidura de los sacerdotes, Dios también les dio instrucciones, cómo vestirse, ¿sí? También les dio instrucciones. Ya vimos el tabernáculo, ya vimos la vestidura del sacerdote, ¿sí? Y todo esto, después les da el mandamiento de hacer vestiduras, como ya hablamos, le dio unos mandamientos también para el sacerdote. El hecho que los israelitas cumplieron con los mandatos de Dios, que fue los muebles, tabernáculo, todos estos mandamientos que Dios les dio, ellos obedecieron. Y por medio de su obediencia, ellos eran una nación santa. ¿Sí?
Es decir, el hecho que los israelitas cumplieron con los mandamientos de Dios, fueron obedientes y eran santos delante de Dios. Ellos fueron santos, por eso Dios podía estar ahí con ellos. Porque era una nación santa, escogida, apartada por Dios. ¿Sí? Es decir, ellos agradaron a Dios y dieron fruto por medio de la obediencia. Todo esto que ellos hicieron se llama fruto. Son hechos. Todo esto son hechos. Agradaron a Dios por medio de sus hechos. Le obedecieron a Dios, hermanos. ¿Sí? Dios es tan santo que requiere obediencia, porque cuando no hay obediencia, caen en el pecado. ¿Sí? Ellos tomaron su y ¿saben qué, hermanos? Vemos lo que pasó con los hijos de Aram, Nabat y Abiú. Dice Levíticos 10:1, dice, Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño. ¿Sí? Que Él nunca les mandó. Aquí desobedecieron, hermanos. Y salió el fuego delante del Señor y los quemó y murieron delante del Señor. Fíjense, hermanos, qué tremendo usted. El fuego que estaba aquí, hermanos, ¿sí? Dios lo mandó. Dios hizo el fuego, ¿sí? Y de aquí ellos tenían que sacar y llevarlo para acá, ¿sí? Para el altar del incenso, ¿sí? De ahí es donde ellos tenían que sacar el fuego. Pero los hijos de Israel, de Aarón, ellos hicieron su propio fuego, ¿sí? Y por eso dice que era fuego extraño, que no era el fuego que Dios hizo. Y por eso salió fuego de aquí y mató a los dos hijos de Aarón. Los quemó. ¿Por qué? Porque no obedecieron a Dios. Especialmente estando adentro del lugar santo donde Dios estaba, el siguiente cuarto, no obedecieron y Dios los mató. ¿Sí? Y hay otro caso, hermanos. 2 Samuel 6:7, ¿sí? Que habla de Usa. Dice que cuando ellos iban moviendo, en el tiempo de David, ellos iban moviendo la arca del pacto, ¿sí? Y cuando la arca del pacto como que se iba a ladear, este hombre Uso trató de detenerla para que no se cayera, ¿sí? Y dice la Biblia que él se murió. Dios se enojó y lo mató. Aunque Uso a lo mejor estaba haciendo algo bien, miró que se estaba cayendo ladeando la arca de Dios y pensó él, no, la arca de Dios la tengo que agarrar para que no se caiga. Aunque haya sido un buen intento, como quiera, Dios se enojó y lo mató. ¿Por qué? Porque les dijo que no tocaran la arca del pacto. En cualquier manera, no la toquen. Y como no hicieron caso, se desobedecieron y Dios los mató, hermanos. Todo esto, hermanos, todo esto lo pusimos en el estudio de hoy, hermano, y la vestidura del sumo sacerdote. Lo usamos hoy, hermano, para poder entender la obediencia del Antiguo Testamento. Poder entender cómo Israel fue una nación santa. Cómo Dios les pudo llamar santo. ¿Por qué? Porque ellos obedecían todo lo que Dios les dijo que hicieran. Imagínense, hermanos, que Dios le dijera a la iglesia hoy en día, ¿hicieran esto? No lo hiciéramos, hermanos. Nos empezamos a quejar. No lo hiciéramos. Pero ellos sí lo hicieron, hermanos. ¿Sí? Ellos lo hicieron y obedecieron a Dios, y por eso era una nación santa, y por eso Dios habitó en ellos, hermanos. En medio de ellos habitó porque ellos obedecieron. Ahora ya sabemos que la santidad de Dios, donde Él moraba, alrededor de Él debe de haber obediencia. Debe de haber obediencia. Por eso, cuando los hijos de Aarón quemaron con una lumbre extraña,
no obedecieron y Dios los mató. ¿Sí? Cuando Uso trató de agarrar la arca de Dios para que no se cayera, lo mató Dios porque no obedeció. Aquí ya podemos ver, hermano, que donde Dios habita es santidad y uno tiene que andar en santidad, es decir, andar en obediencia, andar haciendo lo que Dios te diga que haga. ¿Sí? Eso es lo que la santidad y la obediencia es, hermanos. Esto podemos ver que la obediencia del Antiguo Testamento y esta obediencia y esta santidad nos aplica a nosotros como hoy iglesia. Y ahora vamos a hablar en el punto 3 de la iglesia. ¿Cómo puede la iglesia ser santo? ¿Cómo la iglesia puede ser santo, hermanos? ¿Sí? Dice, serás santo porque yo, el Señor, tu Dios, soy santo. Es un mandamiento repetido en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ser una nación santa de Dios significa vivir su estilo de vida, lo que distingas a su pueblo del resto del mundo, apartados del mundo. ¿Sí? Veamos lo que la obediencia se embarca. Número 1, se embarca, es un acto de oración, dice Romanos 12, que la obediencia es un acto de oración. La obediencia a Dios prueba nuestro amor a Dios. Los libros de Primera y Segunda de Juan explica claramente que la obediencia a Dios demuestra amor por Dios. Amar a Dios implica seguir sus mandamientos. Fíjense con lo que dice Jesús: si me amas, guarda mis mandamientos. Lo dice eso en Juan 14 y 15. Es decir, hermanos, si yo voy a decir, yo tengo que hacer lo que esto diga, no a lo que yo diga, a lo que la Biblia dice. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que seguir los mandamientos, no nosotros. ¿Sí? Es lo que eso significa, hermanos. La obediencia. Es decir, la Biblia dice que no andes en pecado, que no andes en adulterio, fornicación. Entonces, si yo soy cristiano, yo tengo que seguir esos pasos. Tengo que hacer. ¿Cómo me voy a llamar cristiano y ando en adulterio? ¿Cómo me voy a llamar cristiano y ando en fornicación, hermanos? No podemos. No podemos, hermanos. Y no es nuestra actitud. No podemos traer envidia y llamarnos cristianos. No podemos traer odio y llamarnos cristianos. No podemos traer todo ese moreno y llamarnos ser celosos. Nada de eso y llamarnos cristianos, hermanos. No podemos. Si nosotros vamos a decir que es lo que todo el mundo dice, hermano, no me importa a quién le diga, puede ser una persona que no conozca, le va a decir que ama a Dios. Todo el mundo va a decir que aman a Dios. Todos. Todo el mundo le va a decir. Si usted va en su iglesia, le pregunta a todos los miembros de la iglesia que si aman a Dios, van a decir que sí. Pero pregúnteles, ¿están siguiendo sus mandamientos? ¿Están haciendo lo que la Biblia dice? Ahí es donde está el problema. Ahora la pregunta sería, entonces, ¿cómo puedes vivir una vida santa? ¿O cómo puedes vivir una vida en santidad? ¿Sí? ¿Cómo? Ya vamos a acabar, hermano. Ya estamos en la última página. Ya vamos a acabar. ¿Cómo podemos vivir una vida santa? Muy fácil. Número 1. Si quieres vivir una vida en santidad, desconéctate del mundo para vivir una vida santa. Número 2. Si quieres vivir una vida santa, primero tienes que desconectarte del mundo. Dejar las cosas del mundo. ¿Sí? Dejar todo el mundo. Si te quieres vivir una vida de santidad, primero te tienes que desconectar del mundo, hermano. Primerito tenemos que hacer. Dice Romanos 12, 1 al 2. Dice, así que, hermanos, os ruego
por las misericordias de Dios, que pertenecen vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto o oración. No os conformes a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia nos advierte una y otra vez que debería haber una línea definida entre nosotros y el mundo, hermanos. Debe haber una línea. Una línea. Nosotros y las cosas del mundo. Debe haber una línea. Nosotros debemos de poner una línea. No podemos estar con un pie en la vida cristiana y con el otro pie en el mundo. No podemos hacer eso. No podemos, hermanos. Esa no sería una vida santa. En otras palabras, no vayas a la iglesia los domingos, luego vives como el mundo el resto de la semana. ¿Sí? No nada más, cuando vas a la iglesia, eres santo. Y el resto de los días acá en la calle, en tu casa, en el trabajo, eres otra persona, hermanos. No podemos hacer esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos apartados por Dios. Por eso, hermanos. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo no? Muchos tienen que ver con lo que nos estamos alimentando. Si pasas la mayoría de parte de tu tiempo mirando televisión secular, escuchando música del mundo, viendo las noticias, juegos, pasando el rato con los que no son creyentes, estas es un yugo destinado con el mundo y tendrá un efecto en ti, o lo que crees o no. Así dice 1 Juan 5, 2:15, no amas al mundo ni las cosas del mundo. ¿Sí? Es decir, hermano, si a usted le gusta mirar un juego de su equipo favorito en la tele, le gusta mirar un juego favorito, hermanos, ¿sí? Usted también debe tener tiempo para estudiar la Biblia. Sentarse, ¿sí? Es decir, sentarse y no leer, estudiar su Biblia, hermanos, ¿sí? Si su juego de su favorito equipo es de 1 hora, siéntese a leer la Biblia 1 hora. Siéntese a estudiar 1 hora. ¿Sí? No podemos darle más tiempo al mundo que a Dios. No podemos. Debe haber más tiempo para Dios y poquito para el mundo. Entonces, decir, hermano, si a usted le gusta mirar un juego, ¿sí? Entonces, lea la Biblia 1 hora. ¿Sí? Todo eso, hermano, tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas, que no nos haga un vicio, que no nos enviciemos en esas cosas, hermano. Eso es muy peligroso, hermano, porque si dejamos que las cosas se hagan vicios, entonces se dice idolatría. Número 2, para caminar una vida santa, usted tiene que huir de la tentación. Como dice 2 Timoteo 2:2, huye de los malos deseos. ¿Sí? Usted tiene que hacer esto, hermano. Tiene que huir. Cuando la tentación, es decir, hermanos, cuando la tentación venga, ¿sí? Y usted sabe que es una tentación mala, que hasta la puede hacer que usted caiga en el pecado, huye, hermano. Corra. ¿Sí? Corra, hermanos. Somos el templo de Dios, habitados por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando vuestra carne se levante, la Biblia dice que la crucifiquemos. Cuando le entren esos deseos de carne, crucifícalos, hermanos. ¡Hey! Párate aquí, carne. Yo soy el dueño de este cuerpo. Yo manejo este cuerpo. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu de Dios. ¿Sí? Nosotros, nuestra voluntad le puede parar el alto a nuestros deseos de la carne, hermanos. ¿Sí? Número 3. Ya voy a terminar. Obedecer la palabra de Dios
es vivir una vida santa. ¿Qué es la palabra de Dios? Esto, hermanos. Para que usted viva una vida santa, tiene que obedecer. Nos dice 1 Pedro 1, el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, fíjese, en toda vuestra manera de vivir. Si estás separado de Dios, ¿obedecerás su palabra? No. No nada más es obedecerla cuando te dé la gana, sino que tienes que hacerlo diario, hermanos. Tienes que obedecer la palabra diario, no más cuando te dé la gana, cuando quieras. ¿Sí? Tienes que. Sus mandamientos, si no todo el tiempo obedeciendo todos sus mandamientos, lo mejor que puedas. Lo mejor que puedas es obedecer obedecer o tratar de obedecer, hermanos. ¿Sí? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver unos temas de obediencia. Dice Hebreos 13:15. Obedecer a nuestros pastores y sujetados a ellos. Usted se está sujetando a su pastor. Usted está obedeciendo a su pastor. Si no lo está haciendo, entonces es una desobediencia. Y manda en una vida santa. Dios puso los pastores en la iglesia con un propósito. Para guiar a nosotros, las ovejas. ¿Sí? Para eso lo puso Dios. Y si el pastor nos dice algo que es conforme las escrituras, nosotros tenemos que obedecer y tenemos que sujetar. ¿Sí? ¿Cuánta gente hemos visto que no se sujetan, hermanos? Que andan como les dé la gana. Andan que Dios me habló, Dios me dijo esto, Dios me dio un sueño y que me dijo que hiciera esto, Mano, no se confunda. Si Dios le va a hablar, le va a decir, componga su vida, mi hijo o mi hijita, componga su vida. Es lo que Dios le va a decir. No podemos agarrar una carácter que Dios me habló, Dios me dijo y quiere que lo haga así. No, hermano. Dios puso al pastor en la iglesia y nosotros tenemos que sujetarnos al pastor. Sí, porque él es un instrumento, un vaso de Dios. Es lo que debemos de hacer. No andar de rebeldes. Eso es una rebelde, hermano. Que andar diciendo que usted va a hacer esto porque Dios le dijo. Y no va y le dice al pastor. ¿Qué es eso, hermano? Eso no es de Dios. Si Dios le va a hablar, téngalo que seguro que primero va a decir, componga su vida. Es lo primerito que le va a decir Dios. Efesios 5:24-5. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo. Aquí está otra vez. Mujeres, sujétense a sus maridos. Se tienen que sujetar. No el marido a ustedes. Ustedes al marido. Conforme al Señor. ¿Sí? Tiene que sujetarte, hermano. Tiene usted una hermana, tiene que estar en su casa atendiendo su familia. Y cuando ya tenga su familia, ya puede salir a la calle o ir a donde tenga que ser. Pero tiene que estar, ¿sí?, con su familia. No andar en la calle para arriba, nomás allá con las hermanas, visitando hermanas y criticando y chismeando. No, hermano, eso no es de Dios. Tiene que sujetarse a su marido, hermanos, conforme al Señor. Si una hermana apoya al pastor y no se sujeta a su esposo, entonces no tiene por qué andar apoyando al pastor. No debe tener un puesto en la iglesia, hermanos. ¿Sí? No debe. Y un hermano tiene que amar a su esposa. El hermano tiene que amar a su esposa. Un hermano no puede ser líder si no ama a su esposa. No puede, hermanos. Usted tiene que amar a su esposa.
para ser un buen líder, hermanos. Aquí lo dice, maridos, amar a vuestras esposas. ¿Sí? Un poquito más recio. Hebreos 10:5 dice, 25, no dejando de congregarnos. ¿Sí? No dejando de congregarnos. Ese es otro mandamiento. ¿Cuántos hermanos hoy en día no van a los cultos? Ahorita me imagino que como no hay cultos, han de estar bien a gustos. Han de estar bien relax, que no hay cultos. ¿Sí? Pero hermano, dice, no dejándose congregar, es decir, si hay cultos, usted tiene que estar ahí. No, cuando usted quiera ir, voy a este culto no voy, voy del otro. No, hermano, usted tiene que estar ahí en los cultos. No puede ir cuando le dé la gana. No, hermano, usted tiene que ir a los cultos, hermano. ¿Sí? Ese es otro mandamiento. Debemos de congregarnos. Otro es andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. En otras palabras, deje los deseos de la carne a un lado, hermano. Y andar en el espíritu es leer la Biblia, oír predicaciones, oír música cristiana, meditar en Dios, hermanos. También dice, dedicándose a la oración. Colosenses 4:2. Eso es un mandato. Usted tiene que orar continuamente. ¿Sí? Hacer tiempo para la oración. Tiene que hacer eso. Es un mandamiento para obedecer a Dios. Asimismo, 1 Timoteo 9 dice, asimismo que las mujeres se atreven de ropa decorosa, con pudor, modesta, no con peinado ostenso, ni oro, ni perlas, ni vestiduras costosas. Eso es un mandamiento, hermano. Que ande vestida modesta, que no ande atracando a los hombres. No se ponga una falda bien petadita, hermana, porque eso atraca a los hermanos. Ahí le están dando lugar al diablo, hermanos. Es lo que eso es, hermano. Si usted es una hija de Dios, se tiene que vestir bien, hermanos. Y este tema lo vamos a hablar más allá. Pero esto es otro mandamiento, hermanos. Y Romanos 13:1 dice, someterse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino parte de Dios, y lo que hay es por Dios. Así, ese es otro mandamiento, someterse a las autoridades de Dios. Lo están haciendo ahorita que están en cuarentena, o andan en la calle paseándose, no sé, en las fiestas. No, hermano, debemos estar en casa y dejar todo. Si no hay cultos, entonces hay que obedecer la ley y quedarnos en casa. A lo mejor hemos fallado porque a lo mejor vamos a las fiestas y ahorita no es tiempo de fiestas, hermana. Hermano, estamos mal si hacemos eso, hermano. Y pues, yo puedo decir que yo soy culpable, hermano, porque fui a una fiesta y pues que Dios me perdone. Y eso es, hermano, debemos de someternos porque la carne nos gana. Si debemos estar en casa ahorita, es que debemos estar en casa. Efesios 4:12, ni des lugar al diablo. ¿Ves? No le des lugar al diablo, hermano. Tienes que tener mucho cuidado que no le des lugar al diablo, hermanos. ¿Sí? Esto es, hermano, sobre la santidad, que es obedecer. Debemos de obedecer, hermanos. Obedecer, grabarnos esa palabra en nuestra mente. Porque cuando tratamos de grabar esa palabra en nuestra mente la avienta para afuera, hermanos, porque no quiere obedecer, hermanos. Se batalla en el cuerpo obedecer. Pero, hermanos, como dices, que tenemos un dominio propio. Con el poder de Dios y ese dominio propio que Dios nos da, podemos vencer, hermanos, los deseos. Por fin, voy a terminar con este versículo. 2 Corintios 7. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiezamos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos la santidad en el temor de Dios. Cuando usted tiene temor de Dios, se está perfeccionando en la santidad. Si no hay convicción en su corazón que está haciendo algo mal, entonces
no se está perfeccionando la santidad. Debe haber una convicción en nuestro corazón cuando hacemos algo mal, que nos está. ¿Sí, hermanos? Bueno, hermanos, esto es el estudio de hoy, hermanos, y voy a hacer una oración para terminarlo. Señor Jesús, Rey de la gloria, Señor, ayúdanos, Señor, a sujetarnos, ayúdanos a obedecerte, Señor, ayúdanos a caminar una vida de santidad, Señor Jesucristo, porque este cuerpo guerra contra nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar esta vida, Señor, que usted nos ha dado, Señor, que usted nos apartó, Señor, por medio de nuestro Señor Jesús, por la sangre de nuestro Señor Jesús, Señor. Ayúdenos, mi Jesucristo, ayúdenos para seguir para adelante, Señor. Ayúdanos a obedecer cada día, Señor. Ayúdanos a agarrar la Biblia, Señor, a estudiar la Biblia, Señor, a ponernos de rodillas y orar, Señor. Ayúdanos a sujetarnos a nuestro pastor, a que las madres se sujeten a su esposo, que los hermanos amen a su esposa y que nosotros, Señor, lo más importante, Señor, es sujetarnos a usted, Señor. Porque cuando nos sujetamos a usted, nos vamos a sujetar a todo lo demás, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Su hermano Roberto Mendoza desde México, Matamoros.